Buenos días, hermanos en Cristo. Otra vez aquí estamos en el Seminario Luz y Vida, el seminario en la iglesia, y estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Aquí tenemos una porción de la ciudad antigua de Corinto. En esta zona aquí, esta parte cerca de los árboles aquí, donde esta persona está, esta zona aquí era parte de un edificio por procesos jurídicos. Esta zona aquí se llama la Bema. Había un asiento por los jueces, el asiento Bema. Los jueces escucharon los procesos. Es en este lugar, exactamente aquí, donde había un apóstol Pablo. Él estaba allá cuando estaba acusado de causar problemas en la ciudad de Corintios. Y aunque todo es ruinas ahora, esto podemos ver hasta aquí encima. Este era el Acro Corintios, era una fortaleza antigua de la ciudad, y aquí todo era la ciudad de Corintios. Y podemos ver que existía la ciudad, y todavía podemos ver partes de la ciudad antigua. Hoy vamos a estudiar capítulo 1, versículos 1 hasta 3. Muy poco parece, ¿no? Pero en verdad es bastante. Solo hay 3 versículos, pero es fundamento para todo el libro. Tiene muchas cosas muy importantes para nosotros. Si no entendemos qué está en los primeros 3 versículos, no vamos a entender qué está en el libro. Vamos a seguir con los primeros 3 versículos. Primeramente vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu amor, gracias por tu presencia aquí para con nosotros, Padre, y aunque estamos en varios lugares y en varios tiempos, sabemos que, Padre, en tu mente todo está pasando igual, y estamos unidos en Cristo. Aunque no podemos estar unidos corporalmente por el COVID, podemos estar aquí por tu gracia, unidos para estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por este privilegio, por la tecnología que tenemos hoy en día para hacerlo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 1 Corintios 1 al 3. Estoy leyendo de la palabra de Dios para todos, o PDT. Capítulo 1, versículo 1. Tengo que cambiar un momento. Aquí es la primera porción del versículo. Estimados hermanos de la iglesia de Dios que está en Corinto, Dios los ha hecho santos por medio de Jesucristo. Él los ha llamado a ser su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes confían en el Señor Jesucristo, quien es el Señor de ellos y también nuestro. Yo quiero examinar varias porciones. Vamos a estudiar esta palabra, esta carta, palabra por palabra. No todas las palabras, pero las palabras importantes, porque necesitamos entender toda la carta. Y por eso debemos que entender las palabras importantes. Estimados hermanos de la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo era un hombre como otros hombres, y él estaba escribiendo a una iglesia que estaba en un lugar específico. Varias porciones de esta carta, pues necesitamos entender más de Corinto para entender. Otras partes son muy claras, sin entender algo de Corinto. Pero debemos que entender que es dirigido a la iglesia. Voy a
comenzar otra vez diciendo que en aquel tiempo, cuando ellos escribieron una carta, había enrollos. Y cuando comenzaron, la primera cosa ellos escribieron era la persona que va a recibir la carta. Y después, muy pronto, va a poner el nombre de autor para pueden ver todo esto. Eso es porque estaba en un rollo. Y siguen estos hermanos de la iglesia de Dios que está en Corintios. Aquí tenemos una iglesia, ¿no? No. No es una iglesia. Eso es un edificio. Solo un edificio. Mira, esto solo es hierro y ladrillos, puertas, ventanas. No es una iglesia. Aquí tenemos la iglesia, ¿no es cierto? Cuando entramos y tenemos las bancas y las ventanas, esto es la iglesia. No, hermanos, eso no es la iglesia. Eso solo es un edificio. Y hoy en día, en el tiempo del coronavirus, y cuando estamos en cuarentena, cuando estamos en varios lugares, en nuestras casas, nadie estaba en el edificio. El edificio está allá, pero nosotros no. Pero no importa, porque la iglesia no es el edificio. Muchas veces hablamos así. Voy a la iglesia. Voy a la iglesia. Pero es mejor decir soy la iglesia. Porque la iglesia, siendo un edificio, a veces puede causar problemas. Si pensamos así, vamos a pensar que no hay iglesia hoy en día. La iglesia, el mundo está destruyendo la iglesia. En ninguna manera. La iglesia está más fuerte que nunca. Porque la iglesia no es un edificio así, el exterior ni el interior. No importa si tiene alfombra o cosas bonitas. ¿Qué es la iglesia? Es así. Es las personas de cualquier raza, de cualquier idioma, las personas que llaman a Dios por medio de Jesucristo, los que son salvos por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí es la iglesia. Mira, no hay ninguna pared, no hay una puerta, no hay ninguna ventana, solo las personas. Y en 1 Pedro, él nos enseña que nosotros, cada uno, somos un ladrillo en el templo de Dios. Somos ladrillos vivos. Somos el templo de Dios. Esto es muy importante. Tú, ¿dónde estás? En tu casa. Eres parte de la iglesia de Dios, el templo de Dios. Yo aquí. Y en tu casa, si hay 2, 3 creyentes, o en cualquier situación, Dios nos ve totalmente conectados. En Cristo somos. Somos todos en Cristo. Entonces, no estamos uno aquí y otro 1 kilómetro por allá y otro 1 kilómetro por allá. No, estamos en Cristo. Estamos tan cerca como eso. Y esto es que debemos que entender. Debemos que entender. La iglesia, aunque no podemos reunir corporalmente en un edificio, ahora no podemos reunir para nada. En el futuro podemos reunir, pero solo algunos, y no como antes. Pero todavía la iglesia sigue fuerte, igual como siempre. Si somos en un edificio o no, somos la iglesia. Es probable que no había ningún templo, no había ningún edificio de la iglesia en Corinto, porque la iglesia no era legal aún en aquel tiempo. Ellos reunieron en varias casas. Porque había montones de creyentes, sabemos, montones en Corinto.
Y no, nadie tenía una casa tan grande para tener todos en un edificio. Pero había una iglesia, porque somos una iglesia universal. Es muy importante. Esta parte de la teología afecta toda nuestra vida, en verdad. Y debemos que entender y creer eso. No debemos que escuchar al enemigo diciendo que ahora somos débiles, somos despesados, no estamos unidos. Sí somos unidos. Esto de COVID no ha cambiado nada de esto. Ninguna cosa. 1 Corintios 1, 1 al 3. Estimados hermanos de la iglesia de Dios. Otra cosa que quiero decir es que la iglesia verdadera, la iglesia universal, es la iglesia de Dios. No está la iglesia de tal, la iglesia bautista, la iglesia de cualquier nombre. Solo hay una iglesia verdadera, esa iglesia de Dios. Hay unas iglesias que su nombre es iglesia de Dios. Eso no significa eso tampoco. Estamos hablando de una iglesia que pertenece a Dios. Es su iglesia y siempre era su iglesia. Desde el Antiguo Testamento hasta el futuro hay una iglesia verdadera, la iglesia de Dios. Hay otras cosas que dicen son iglesias, como la iglesia de los mormones o los otros que están en los barrios sectas, pero no son la iglesia de Dios. Dios tiene una iglesia, no varias iglesias. Muy importante, mis hermanos, queridos hermanos. Somos miembros de una iglesia local, pero estoy seguro que otros que están mirando, que no son miembros de nuestra iglesia el Buen Pastor, pero hay otras iglesias, pero puede ser iglesia bautista o puede ser iglesia metodista o iglesia presbiteriana, puede ser iglesia Asamblea de Dios, hay un montón. Antes yo tenía un libro hablando de las congregaciones o denominaciones de iglesias y hay más que 1000, varios tipos de nombres de iglesias que son verdaderamente partes de la iglesia de Dios. Como Pablo escribe en este libro, vamos a estudiar esto, hay partes como dedos y otras narices y codos, todos son diferentes, pero eso es mi codo, mi nariz, mi dedo, esos son parte de un cuerpo, de mi cuerpo. Y todos nosotros somos parte del cuerpo de Jesucristo, quien es Dios, entonces es su iglesia, la iglesia de Dios. Y debemos que entender que debemos que reconocer los hermanos que son salvos por la gracia de Dios. No importa qué nombre su iglesia, ellos son nuestros hermanos. No debemos que tratarlos o menospreciarlos. No debemos que menospreciar a nosotros. Debemos que reconocer que todos los que son salvos por gracia, por creer en el nombre de Jesucristo, son creyentes. Los que son sectas no son parte de nosotros, pero todos que son creyentes son parte de nosotros y debemos que trabajar juntos. No debemos que adorar juntos, no debemos que decir que ya mi doctrina no es importante, yo voy a tirarlo en la basura. No, vamos a tener nuestras doctrinas porque un dedo no debe decir yo debo ser un nariz, o nariz no puede decir yo debo ser un codo. No, cada uno es importante. Y debemos que entender que ese es como funciona la vida, el cuerpo de Cristo. Dios los ha hecho santos por medio de Jesucristo. Él los ha llamado a ser su pueblo santo
junto con todos los que en todas partes confíen en el Señor Jesucristo, quien es Señor de ellos y también nuestro. Esta es una buena definición de la iglesia. Los que creen, confían en el Señor Jesucristo. Pero aquí Pablo está escribiendo a una iglesia y él está describiéndolos como santos. Hermanos, yo quiero describir un poco a la iglesia de Corintios por ustedes. Esta iglesia tenía varios problemas. Hasta estaban borrachos e incultos. Y había pecados muy feos, hasta pecados que aún el mundo estaba asombrados por los pecados que tenían. Y ellos estaban robando unos a otros sus hermanos y no tienen misericordia aún en sus vecinos cristianos. Varios estaban tratando a ir a un corte tribunal para sacar bienes de otros hermanos en Cristo. Ellos tenían un montón de pecados en esta iglesia, más que probablemente que de cualquier iglesia que está mirándome. Y Dios los ha hecho santos. Y de toda la iglesia, como sabemos, todos nosotros tenemos historias de problemas en iglesias. Personas que parecen muy malos y cosas que pasaron muy malos. Y no podemos pensar que, ese es santo, la iglesia, eso no parece santo. Estamos confundidos acerca de qué significa santo. Muchos de nosotros pensamos que ese es un santo y debemos que ser así. No debemos que sonreír para nada. Debemos que ser galgos. Bueno, eso es, tenemos una barba. Bueno, sí, estoy más santo que muchos, pero no. Eso no es en verdad. No, eso no es que significa la palabra santo. La palabra santo estaba distorsionada por siglos de mala doctrina. Y la Iglesia Católica enseña que ellos pueden nombrar personas santos, pero no de Biblia, como estamos leyendo aquí. Dios los ha hecho santos. Aquí, Dios los ha hecho santos. ¿Quién ha hecho a él santo? Una iglesia. Eso no es como, no puede ser santo porque dice una iglesia. Dios solamente. Entonces, esto no es que pensamos. No debemos que pensar en esto. Hermanos míos, muchas veces pensamos que, debemos que ser muy santos. Debemos que, para ser como este es santo, es estatua, que tenemos que vivir casi sin gozo, vivir súper serio, sin gozo. Es falso, es una mentira. Eso es una santidad de interior de los humanos. No es una santidad hecha por Dios. Y la palabra no significa esto. La palabra santo no significa una estatua así. ¿Qué significa santa entonces? Santa, santo. Una cosa es por medio de Jesucristo. Dios los ha hecho santos. Dios ha hecho por medio de Jesucristo. No es por nuestras obras, no es por nuestro estilo de vivir. No es por nuestra ropa, no es por nuestra, yo no voy a ver televisor, yo no voy a leer periódicos o cualquier cosa, no, es por medio de Jesucristo. Parte de nuestra fe es creer que solo somos santos por medio de Jesucristo. Él sufrió en la cruz. ¿Para qué? Porque necesitamos su sacrificio
para ser hechos santos. Sin su obra no podemos ser santificados. Y no podemos y no debemos que intentar sufrir suficientemente para ser santos. Solo el sufrimiento así por el Hijo de Dios, por medio de esto, podemos ser santos. Solo por medio de su sacrificio, el sacrificio de un hombre perfecto, un Dios infinito, podemos ser hechos santos. Y aquí es un poco académico, pero tenemos que entender la etimología de la palabra santo que tenemos en español. La palabra santo es español, pero la Biblia no estaba escrita en español. En hebreo, en el Antiguo Testamento, tenemos la palabra Kodesh. Kodesh, santo. La connotación de solo había los consonantes, Q, D, y SH es una letra en hebreo. Los tres letras, Kodesh. Esto significa, había varios raíces en el Antiguo Testamento de hebreo, viene de sirio y semítico. Sin idea de brillante, limpio, puro o separado, cuando ese es el asirio, más el semítico, que es más cerca a hebreo, es separado, o dividido, o poner aparte. Esto es que significa Kodesh. Mire, esto es nada de, yo no puedo mirar una película, no puedo escuchar tanto, un tipo de música, yo debo usar un tipo de ropa, yo debo sufrir. No, somos separados y es por medio de Jesucristo. Dios ha hecho esto, no nosotros. Dios nos ha separado, Dios nos ha dividido, Dios nos ha puesto aparte por medio de Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento, en griego, el raíz hag o hagios, y el raíz hag es temor, reverencia, o en hagios, que es directamente traducido santo, es separado, puesto aparte. Mira, es igual en griego y en los idiomas semíticos como hebreo, Antiguo y Nuevo Testamento tenemos, esta es la etimología, los raíces de la palabra que estaba en la mente de Pablo cuando él estaba escribiendo esta carta. Entonces, ¿qué significa separado, diferente, puesto aparte? Aquí es una ilustración que tenemos aquí. Mira, todos son manzanas, pero hay una manzana diferente. Todos son iguales manzanas, podemos cocinarlos o comerlos, pero este va a tener un sabor diferente, ¿no es cierto? Tiene un color distinto. Esto no es porque esta manzana ha hecho algo especial, no, es por la naturaleza que estaba en la semilla, en su vida. Y tenemos una vida espiritual. Eso nos da nueva vida. Entonces, por naturaleza, como esta manzana es diferente, distinta que las otras manzanas, nosotros somos distintas del mundo por nuestra naturaleza. Qué ridículo puede ser si esta manzana quiere decir, no soy rojo, soy verde. Intenta ser verde. Tal vez va a comprar pintura y tratar a pintarse verde. Eso es loco. Debemos que entender que nosotros por naturaleza somos diferentes. Si vivimos por nuestra naturaleza nueva, por el Espíritu Santo que tenemos, vamos a parecer diferente. Eso es muy importante teológicamente, mis queridos hermanos. No puede ser santo por sus esfuerzos. Eso no es la santidad que Dios quiere. Ese puede causar orgullo, que es un pecado.
Somos distintos, somos diferentes por la naturaleza que tenemos por medio de Jesucristo, hecho por Dios, no por nosotros. No tenemos que andar así con nuestro ser muy piadoso, soy santo. No. Esta manzana no parece más piadoso de los otros manzanas, pero es distinto, totalmente distinto. Esto es qué significa la palabra en griego como en hebreo. No por nuestra piedad, mas por medio de Cristo, por nuestra nueva naturaleza. Y la iglesia en Corinto tenía varios problemas con esta idea. Y vamos a ver en otros capítulos que Pablo tiene que enseñar a ellos y a nosotros acerca de eso, porque podemos entender. El enemigo siempre quiere confundirnos, que es por nuestra piedad. Nosotros tenemos que tratar de ser piadoso. Tengo aquí un regalo de mi nieto, Nico. Esto es Martín Lutero. No el verdadero Martín Lutero, por supuesto, pero es un figura de Martín Lutero, ¿ya? Y él, antes de entender esto, él pensaba que él tiene que torturar a sí mismo. Tiene que tener sayazo todo tan fuerte que a veces él desmayó por derramando sangre demasiado y el dolor para tratar de ser santo por su propia piedad. Pero él entendió, no, es por medio de Cristo. Y esto es la verdad. No solo por él, pero por nosotros. Es por nuestra nueva naturaleza. No es que debemos que usar ropa como esto. No. No debemos que vestirnos como estamos en la época medieval. No. Debemos que usar cualquier ropa, pero porque la santidad viene de interior, no de la ropa. Él los ha llamado a ser su pueblo santo junto con todos los que en todas partes. Y esto en todas partes aquí no significa solamente en aquel tiempo todas partes, pero en todas partes. En todas partes significa en aquel tiempo también, varios tiempos también. Entonces, nosotros somos santificados juntos con los corintios. En todas partes nosotros quien confíen en el Señor. Aquí en la PDT hay una letra A en bracket. Esto vamos a ver. Vamos a seguir. Voy a explicar esto, pero confíen en el Señor Jesucristo, quien es Señor de ellos y también nuestro. La letra A aquí, el Señor, significa que eso es literalmente, textualmente, invocan el nombre de nuestro Señor. Confían, invocan, tiene el mismo significado en griego. Llaman en el nombre, claman en el nombre de nuestro Señor. O confíen, es mejor traducido en español de América Latina hoy en día. Se refiere a todos los que demuestran su fe en Él, en Jesucristo, mediante la adoración y oración. Esto es que confíen en el Señor. Y si tiene otras Biblias, tú puedes ver, puede decir, invocan el nombre o varias cosas, pero eso es qué significa verdaderamente. Un cordial saludo. Oh, mis hermanos,
Es algo que es muy importante, pero otra vez es algo que es por el mundo en que vivimos, por el pecado que rodea a nosotros. A veces no estamos saludando a nuestros hermanos. Si son diferentes de otros tipos de iglesias, somos sospechosos. No queremos daros ni un mano. Hoy en día, ok, vamos a dar un codo, pero no sé. Pero no queremos saludarlos cordialmente. Por ellos son de otro tipo de iglesia. Ellos son tal vez dispensacionalistas, o ellos son calvinistas, o ellos son metodistas, o ellos son luteranos. No, es por todos los que recuerdan que vamos a ir aquí y todos los que en todas partes confíen. Un cordial saludo. Aún los que podemos escribir libros, y yo tengo varios libros aquí que son de un partido, de una dirección de teología o otro, y a veces ellos merecen mucho fervor por su posición y no parecen tener mucho amor, pero debemos que dar un saludo cordial a todos los verdaderos hermanos. Debemos que aceptarlos y saludarlos. No debemos que cambiar nuestra teología, pero no debemos que tratar de cambiar su teología tampoco. Solo debemos que saludarlos. Yo tengo un amigo misionero aquí en el Perú y no voy a dar su nombre, voy a usar el nombre José. José no es su nombre, en verdad es de otro país, no es de Perú, pero él es de otro rama teológicamente, hablando teológicamente de yo, pero somos muy buenos amigos. Y tomamos café, disfrutamos tiempo juntos, y él es un buen amigo. Yo tengo mucha confianza en él y él en mí. No hay nada, la Biblia no es en contra de esto, la fe no es en contra de esto. Podemos tener amigos de otros tipos de iglesias que son iglesias verdaderamente. No estoy hablando de los sectas, de las iglesias falsas. No. No necesitamos saludar cordialmente los de las sectas. El libro de Segundo Juan dice que ni abren la puerta a ellos. Pero a los hermanos en todo el mundo, todos los que confían en el Señor Jesucristo, son parte de la misma iglesia. Y como Pablo y Sóstenes saludó la iglesia allá, la gente allá en Corintios, debemos que saludar a los otros hermanos. Me gusta esta foto. Muchas veces un perro y un gato no pueden ser buenos amigos. Pero aquí, mire, este perro no está comiendo el gatito. pero no es más como un beso. Mire, el gato no está en terror, no tiene miedo, no están peleando ellos. Están saludando unos a otros en su manera, por ellos son mascotas del mismo dueño. Ustedes conocen varios que tienen perros y gatos y ellos son amigos, aunque son diferentes. ¿Cómo pueden ser amigos? Es porque ellos son redimidos del mundo, están en la casa de una familia y en esta familia gatos y perros son amigos. Y en la casa de Dios, en la familia de Dios, perros y gatos podemos ser amigos, no enemigos. Un desafío por todos nosotros es amar a todos los creyentes en todas partes. Eso otra vez, no los incrédulos, no los que son falsos. Un cordial saludo de parte de Pablo, apóstol de Jesucristo. Hoy en día
tenemos mucha confusión también acerca de la palabra apóstol. Y es muy importante para entender el Nuevo Testamento y parte de la palabra de Dios. Un apóstol es una persona enviado, especialmente una persona elegido por un poder y enviado a un otro lugar para representar este otro poder. Apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y de parte de Sóstenes, nuestro hermano en Cristo. Un apóstol de Jesucristo. Y un apóstol podemos pensar en un embajador. Aquí es el embajador de Perú. Está presentado al rey de España. Aquí es los papeles que son dados por el país, el gobierno de Perú, y él está allá y él habla por parte del Perú a España. Perú, España, los Estados Unidos, Japón, Rusia, todos los países en el mundo son en una manera igual. Pero imagínense, si él no era un solo representante de un país, pero el representante de Dios. Él habla por parte de Dios. La palabra apóstol viene de griego y tiene una significancia en el mundo romano de una persona enviado por el emperador. Él tiene, como el embajador tiene sus papeles aquí, él tiene un papeles que representa del emperador. Y todos, aun gobernadores romanos, tienen que respetar por enviado por el emperador. Y cuando él habla, estaba como el emperador estaba hablando. Entonces, cuando Pablo dice aquí, soy un apóstol de Jesucristo, y vamos a ver, es muy importante, y cuando leemos 2 Corintios, aún Pablo está con mucho fervor, soy un apóstol de verdad. Un apóstol es una persona que está enviado por Dios y tiene derecho para enseñar, para representar a Dios. Hoy en día he visto personas que son enviados por parte aún de sí mismo. Y tienen sus tarjetas, apóstol de tal iglesia, o soy apóstol, tienen sus tarjetas. Mira, puede ir a una tienda y puede hacer una carta, una tarjeta que dice, soy un apóstol. Eso no es la verdad. Un apóstol es una persona que estaba enviado por medio directamente de Dios. Los apóstoles en el Nuevo Testamento eran enviados por Jesucristo. Los apóstoles eran unos pocos y todos estaban con Cristo. Tiene que ser enviado físicamente, corporalmente, directamente de Jesucristo. Pero Pablo no estaba un apóstol, él era enemigo. Recuerda que Jesucristo hablaba con Pablo en camino a Damasco y después Pablo estaba con Jesucristo por 3 años en el desierto de Arabia. Podemos leer esto en el libro de Gálatas. Él estaba enviado directamente por Jesucristo. Y un apóstol del emperador romano, él tenía un mensaje, unos mensajes para dar a las provincias, a los gobernadores, a los ciudadanos de Roma, que todos tienen que obedecer, porque estaba del emperador. El embajador, como el apóstol, no puede cambiar las palabras, el mensaje. Él tiene que representar directamente la voluntad del emperador. Y Pablo tenía que representar la voluntad de Dios directamente. Y él está diciendo aquí que esta carta está escrita por él, es un apóstol. Él estaba enviado
por Jesucristo y tiene su autoridad. Y las cosas que está escrito aquí en este libro son escritas por Jesucristo. Igual como las palabras de Jesucristo en los evangelios. Yo escuchaba hoy en día un loco diciendo que solo las palabras de Jesucristo son importantes. No, porque todo es la palabra de Dios. Toda la Biblia, para clarificar, toda la Biblia es la palabra de Dios. Cada palabra en 1 Corintios o 2 Corintios, en Gálatas, Romanos, Santiago, Pedro, Hechos, Amos, Génesis, todo de los 66 libros son de Dios. Y esos son mensajes para nosotros. Y todo esto es la palabra de Dios para nosotros. Amén. Amén. Un cordial saludo de parte de Pablo, apóstol de Jesucristo. Aquí donde vamos a estudiar bastante por voluntad de Dios. Esto es muy importante y hay mucha confusión aquí. Es una doctrina muy importante y por eso el enemigo quiere distorsionar bastante. Y vamos a estudiar esto y por favor, hermanos, si tienen preguntas acerca de esto, por favor, escríbeme por Messenger. Y yo te contesto. Es importante que no debe ser confundido sobre esto. Hay personas que tienen doctrinas falsas y personas que tienen doctrinas que son confundidos por no entienden eso. Y hasta enemigos de la iglesia, ateos, están confundidos en esto. Y esto es un ataque fuerte en la iglesia, a la iglesia. Y tenemos que entender qué quiere decir Pablo por voluntad de Dios y qué él no quiere decir por voluntad de Dios. Voluntad de Dios, un concepto teológicamente confuso. Esto plantea una pregunta muy importante. ¿Qué es la voluntad de Dios? Para entender esto, tenemos que entender que en griego hay dos palabras que se traducen al español como voluntad. Dos palabras distintas. Eso es un poco difícil de entender. Idiomas no son códigos. No hay un palabra por palabra igual de un idioma a otro. No es así. Si fuera así, sería mucho más fácil aprender otros idiomas, pero no es así. Varios idiomas tienen varias divisiones de palabras que son muy diferentes y es difícil entender, aun cuando aprendemos los idiomas. Para entender el significado de un texto, la clave es entender lo que el escritor quiere decir en su idioma original. Escúchame. No estoy diciendo que tienes que leer griego, tienes que leer hebreo, tienes que leer arameo para entender la Biblia. 98% de la Biblia es claro porque Dios ha hecho totalmente claro en español y especialmente cuando usamos varias traducciones podemos entender que pero debemos que estudiar. Cuando leemos la Biblia y entender no hay contradicciones en la Biblia y leemos varias traducciones, muchas veces podemos entender. Y aún con esta palabra, voluntad, esta frase, voluntad de Dios, si usamos varias traducciones, podemos entender, pero es un poco más difícil. Pero cuando usamos varias traducciones, estamos tratando de entender el idioma original que el autor escribió.
Y eso no es para confundirnos, es para estar exacto. Dios creó los idiomas hebreo, arameo y griego para escribir la Biblia. Por una razón. Ambos de los idiomas tienen sus fuertes, sus cosas, ellos hacen mejor que otros. Y en griego, especialmente en el Nuevo Testamento, como estamos hablando, es un idioma muy exacto, muy fino, que divide cosas. Es muy claro. Es muy claro lo que está diciendo cualquier persona escribiendo en griego, porque hay muchos sinónimos que son diferentes. Entonces vamos a ver. Esta es la razón por la cual la gente todavía estudia idiomas antiguos, como los idiomas bíblicos, el hebreo y el griego, y para estudiar historia hay que aprender latín o otros idiomas de Egipto o babilónico, caldea, aprender los idiomas muy viejos para entender la historia. Y aún es más importante estudiar la palabra de Dios, estudiar los idiomas originales. Aunque es difícil, vale la pena hacerlo. Pero gracias a Dios, por los que han estudiado, tenemos varios libros que pueden ayudarnos a entender qué está diciendo. Y debemos que entender que en el idioma original estaba escrito para ser claro, no para confundirnos. Es como eso. En español hay un par de palabras que son difíciles de traducir al inglés. Ser y estar. Y por ser, yo quiero decir todas sus formas de ser. Es, fue, todo esto que es parte del verbo ser. Y la palabra estar. Estás, estuvo, todos los que están parte de cualquier tiempo pasado, presente, futuro, es primera persona, singular, plural, pero la palabra que decimos en forma diccionario, ser y estar. Las dos palabras son difíciles de entender. Ustedes, que son hispanohablantes, entienden naturalmente, por naturaleza. Pero por los que aprenden idioma español, más tarde es bien difícil. Ser y estar están traducidos por la misma palabra en inglés. Ambas palabras son traducidos de varias formas del verbo be. Y be varias formas cuando podemos usar, como por ejemplo, yo am, I am. Or you, tú, are. En español, tú eres, tú es. En inglés, solo you are. Una manera para decirlo. Y debemos que estudiar todo el contexto para entender qué está diciendo un hispanohablante. Es difícil. Y yo recuerdo cuando estaba en la escuela de idiomas, yo y un amigo de Alemania y un amigo de Suiza estamos como esta persona. ¿Qué? ¿Por qué? No es necesario, es difícil, no entiendo. Y en verdad, hasta ahora, después de 17 años, todavía es un problema. Es un problema. Entonces, muchas personas están confundidas acerca de la voluntad de Dios. Igual en inglés, solo hay una palabra will. Como voluntad, en inglés solo hay una palabra will. Voluntad, en español, will en inglés, que esos son solo una palabra. Pero eso es confuso porque en griego hay dos palabras.
Y esto se convierte en un problema cuando uno intenta formar o basar su teología en un idioma traducido, como el español o inglés. Mira, no debemos que crear o formar una teología basada en un texto, una cosa. Debemos que comparar los textos en la Biblia para ver si es correcto o no. No debemos que ignorar el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Todo es una palabra de un Dios y todo debe encajar así. Pero también debemos que entender que cuando tenemos una palabra traducida, debemos que tratar a ver si es una palabra difícil o puede representar varias palabras en los idiomas originales. Ojo, no solo con la palabra voluntad hay mucha confusión e incluso muchas herejías formadas al hacer teología basada en traducciones, especialmente cuando es solo un pasaje. Voluntad de Dios, porque mira, ser y estar son muy claros a los hispanohablantes, ¿no? Cuando un hispanohablante escribe una carta en español, sabe lo que significa cuando usas esas palabras. Él está aburrido, no aburrido, él está aburrido o él es aburrido, no son la misma cosa, ¿no? Ustedes entienden. Y ustedes entienden por naturaleza, por su idioma. Y podemos entender, si estudiamos español y podemos traducir correctamente, es más difícil y podemos usar más palabras. No podemos traducir literalmente. Esto va a causar confusión. Ambas frases se traducen igual a inglés literalmente. Y ese es el problema cuando usamos traducciones literales de la Biblia, porque tú dices voluntad de Dios y no hay una palabra voluntad. ¿Ves por qué es útil saber el idioma original? Si una persona no entiende bien el español y él está aburrido o él es aburrido, como tiene el mismo sentido exacto, no tiene el mismo sentido exacto. Una persona debe estudiar. Es útil estudiar los idiomas originales. Entonces, ven que en griego, mayormente, hay dos palabras usadas por los escritores de la Biblia que se traducen al español como voluntad. Y ahora quiero decir que estoy usando no solo las cosas que yo he estudiado y recordando por años y años y años, también yo tengo varios libros que yo puedo poner en el futuro en una página bibliográfica de varias páginas web y libros que uso para todo este material. Hay dos palabras, boulomai y telema. Hay un nombre en inglés que es telema, que viene de la palabra telema. Boulomai es una palabra. Telema es otra palabra. Las palabras son distintas. Una persona, Pablo aquí, va a usar una palabra por su deseo, clarificar qué está diciendo. Aquí en dirección de Corintios está usando la palabra telema. Vamos a ver por qué y qué significa esto en el futuro. Boulomai y telema. Esas palabras tienen significados muy diferentes. Por los griegos, no son dos palabras que significan voluntad. No hay palabra voluntad en griego. Hay dos palabras que son traducidas voluntad en español. La palabra boulomai tiene su sentido y la palabra telema tiene su sentido. ¿Entienden? No hay una palabra voluntad. Vamos a ver por qué es importante. Boulomai significa una necesidad, implicando planificación y uso de la voluntad. 1 Pedro 4:3.
un plan, un propósito, un decreto racional, una decisión considerada. Esto es algo que vamos a pensar que yo he decidido mi voluntad estudiar todo el libro de 1 Corintios. Esto es mi plan. Esto es, yo lo voy a cambiar esto y las cosas que yo voy a hacer durante esto, que ahora yo voy a escribir, todas las otras cosas son diferentes, pero la voluntad, el plan, es que quiero, es ya todo, ese es mi deseo. Esto es mi propósito, un decreto, mejor dicho, un decreto. Telema significa deseo del corazón, mi anhelo. 1 Pedro 4:2. Eso es un importante. En 1 Pedro, leemos ya en 1 Pedro 4:2. Propósito. Yo quiero leer esto de la Biblia a ustedes en la Biblia Reina Valera. Aquí tengo mi Biblia. Es una buena Biblia para estudios. Es en la Reina Valera. Estoy usando la Reina Valera aquí porque es literal. En la PDT ya es hecho claro y usan otras palabras. Pero para ver palabras cuando son la misma palabra, voy a mostrar cómo es. 1 Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de telema de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disposición y abominables idólatras. Y aquí la palabra que estaba traducido agrada en todas las lascivias, esto es la otra palabra, bulomai. Y vemos aquí en 1 Pedro 4:3. Vamos a regresar aquí. Esto significa que Dios quiere por nosotros. Bulomai es su plan, su decreto, que no puede ser cambiado. Pero telema es como Él quiere que vivimos. No somos robots. Podemos obedecer o ser desobedientes. Es triste cuando un creyente es desobediente. Un incrédulo, un no creyente, no puede obedecer el lema de Dios. Todo, cada piedra debe obedecer el bulomai de Dios. Pero solo creyentes pueden obedecer el lema. Solo creyentes pueden obedecer el lema, voluntad de Dios. Ese es telema. Y también en Mateo 6:10 o Efesios 1:5. También telema puede ser lo que se desea o el objeto de un deseo. Y así podemos entender que todos deben obedecer la voluntad bulomai de Dios. Ninguna cosa en el universo puede desobedecer la bulomai, voluntad de Dios. Los planetas están en sus órbitas, no desobedecen para nada las leyes de gravedad o bulomai de Dios. Ese es el decreto de Dios. Pero solo los creyentes pueden obedecer la voluntad del lema de Dios. Los incrédulos no pueden agradar a Dios. Ellos no tienen el poder para obedecer ese lema, voluntad de Dios. Por lo tanto, podemos entender que Dios no es malo y odioso. Él no desea este lema COVID, sufrimiento, pecado o cualquier maldad. Esto aclara el infame
problema de mal. Ese es un argumento de los ateos que usan para mostrar que no hay Dios. Escuchaba muchas veces este argumento. Es triste. Ellos no pueden entender por su naturaleza, son ciegos espiritualmente. Y eso es su lógica. Y la forma del argumento es bueno. Vamos a ver, pero hay un problema fuerte. Es como ya estamos estudiando cómo los silogismos funcionan. Es importante entender que las premisas deben ser correctos. Y cuando las premisas son correctas, conclusión es correcto. Debe ser. Mucha gente piensa que la existencia del mal prueba que no hay un Dios todopoderoso y bueno. ¿Cómo? Dicen así. Ese es el problema del mal. El premisa mayor. Si Dios existe y es bueno, no querría, hablando de la voluntad de Dios, es su voluntad, su quería, que sucediera el mal. Si es bueno, no quería que sucediera el mal. Si Dios existe, este es un problema allá, pero si Dios existe y es bueno, no puede querer que sucediera el mal. Y si era todopoderoso, no permitiría que sucedieran cosas malas. ¿Entienden? Esa es su premisa mayor. Si Dios existe y es bueno, Él no quiere que nada malo va a pasar. No, todo debe ser bueno. Y si Él es todopoderoso, Él puede decir, ya, nada malo va a pasar. ¿Me entienden? Esa es su premisa mayor. ¿Ok? Su premisa menor, el mal existe y sucede. Ese es claro. No hay problema con la premisa menor. El mal existe y sucede. Entonces, la conclusión, por lo tanto, lógicamente, no hay un Dios bueno y todopoderoso. Es obvio que no hay ningún Dios. Oh, wow. ¿No te quieres pegarlo? Él tiene un problema. Es aquí, en su premisa mayor. Están pensando en español o inglés, en nuestras ideas de voluntad. No es diciendo, Dios no deseo, no está diciendo, oh, qué bueno, van a sufrir. No, Él no quiere las cosas, pero Él tiene un plan que es su bulomai, y su bulomai es perfecto, y su bulomai incorpora todo lo que hay, y todo va a ser perfecto, todo va a ser mejor que podemos imaginar. Y esa es la voluntad bulomai de Dios. Entonces su dilema a veces es que tiene que ser personas malas, cosas malas. Ellos no pueden decir que la voluntad de Dios es así. Ellos están confundiendo el idioma inglés o español con la lógica. La lógica es superior a los idiomas. La lógica debe superar defectos de cualquier idioma. Entonces, este hombre no entiende las dos voluntades de Dios. Ahora voy a usar una otra Biblia que es muy literal, la Biblia de las Américas, en Mateo, capítulo 7, versículo 21. Es muy importante podemos entender esto porque
es claro que la gente no puede hacer la voluntad del lema de Dios. Aquí en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad aquí es del lema de mi Padre que está en los cielos. Y recuerda, solo los creyentes pueden hacer la voluntad de Dios. Como sabemos, Hebreos 13:21, otra vez la Biblia de las Américas, muy literal, os haga aptos en toda obra buena para hacer. ¿Cómo podemos hacer? Él está haciendo su voluntad, obrando Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Solo podemos obedecer la voluntad del lema de Dios cuando somos creyentes. Los incrédulos no pueden hacer cosas agradables delante de Él. No tienen la posibilidad. Entonces, aquí tenemos una idea que causa muchos problemas. Hay muchas personas que están confundidos por la cosa de la elección de Dios. Piensan que es malo. Dios quiere que todos sean salvos. Ya hay mucha disputación. La cosa es entender el idioma original, el idioma griego, y entender la diferencia entre telema y boulomai. Y es claro que Dios tiene su boulomai, que es un boulomai. Por todo, que todo cosa, porque yo tengo un dedo así ahora, es parte de su decreto, de su boulomai. Una cosa. Pero el lema de Dios es lo que Él quiere para ti. Él quiere que tú no tomas bastante y tomas hasta estás borracho. No quiere que cometas fornicación. Esto es la voluntad del lema de Dios. Los incrédulos no pueden ser agradables. Recuerden en Isaías, todas las cosas, sus buenas cosas, sus obras religiosas son malos. No pueden hacer nada agradable delante de Dios. Solo los hijos e hijas de Dios, ustedes hermanos, hermanas, nosotros podemos obedecer su voluntad del lema. Esto es muy importante. Entonces hay un debate por siglos entre teólogos que quieren decir que hombre puede decidir, yo quiero ser salvo o yo no quiero ser salvo. No entienden que no, cuando leemos toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una teología bíblica que es uno, el boulomai de Dios. Y no tenemos derecho para interpretar como queremos. Debemos que poner todo en orden y interpretar así. Un juez honesto debe decidir boulomai. Sentenciar a alguien que ha cometido ciertos delitos a cadena perpetua. Eso es porque aquí él tiene su libro de las leyes y aquí es el plan, aquí es la voluntad del Estado, aquí es la voluntad de la ley y eso es que no hay cambios. Esto es así, está escrito así y no puede cambiar esto. Un juez debe sentenciar a alguien a cadena perpetua, aunque lo desee del lema, que no tenía que hacerlo. Mire ese juez.
Este juez está llorando. Por él tiene que sentenciar a este joven aquí a cadena perpetua. Él no quiere hacerlo. Y mira su cara, está llorando. Pero la ley es la ley. El bulumai es bulumai. La voluntad, decreto de Dios es la voluntad, decreto de Dios. Y no es que el juez está feliz para decir, tú tienes que ir a cadena perpetua. No, pero su voluntad es la ley y debe ser obedecido. Entonces, una persona que desobedece la ley tiene que ser sentenciado. Y versículo 3, en 1 Corintios 1, capítulo 1, que el generoso amor y la paz de Dios, nuestro Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, estén siempre con ustedes. Y es mi deseo, mi dilema, mi voluntad para ustedes hasta la próxima semana, que el generoso amor y la paz de Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, estén siempre con ustedes. Y mire, el corazón del apóstol Pablo, ellos estaban hablando mal de él, pero él está orando que ellos pueden recibir el amor generoso de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque Él es nuestro Padre, es su Padre, el Padre de la iglesia, los hermanos en Corinto. También son de nuestro Señor Jesucristo, es su Señor Jesucristo. Y esa es una oración que es escrito en la Biblia. Me gusta mucho esto, porque leemos aquí, inspirado por Dios, por su Espíritu Santo, Él escribió en un libro perfecto, sin errores, que a esta iglesia, con todos los problemas, pueden recibir el amor generoso y la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, siempre con ellos. Esto es el basis por los capítulos que siguen en este buen libro que vamos a estudiar. Y es mi deseo para ustedes también. Entonces, oremos. Amado Padre Celestial, una vez más, damos gracias por tu gran amor y tu generoso amor que tenemos. Gracias por tu Espíritu Santo y la inspiración de tu palabra, que es una palabra que es tan profundo que nunca podemos entender todo. Ayúdanos a entender las partes que son importantes para nosotros hoy en día. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a amarte más. Y amar a nuestro Señor Jesucristo más. Y ayúdanos a obedecer tu voluntad de lema en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestras familias, donde cualquiera estamos. Ayúdanos a obedecer tu dilema, porque Dios, queremos que estás glorificado en nuestras vidas y en tu iglesia, ahora y siempre.
aquí como en los cielos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.